Bienvenidos a la colección de microvídeos para la evaluación de la educación superior. Estos microvídeos han sido producidos por el Grupo Evalfor en el contexto del desarrollo del proyecto de excelencia Revalúa y el proyecto de investigación de VALS, financiados por la Junta de Andalucía y por el Ministerio de Economía y Competitividad respectivamente, así como por parte de la Comisión Europea. Este microvídeo, cuyo autor es el profesor Eduardo García Jiménez, se centra en el proceso de autorregulación y en el análisis de sus claves. En él se define la autorregulación, se señala la importancia de las metas de aprendizaje al afrontar una tarea de evaluación y el papel de diferentes factores en la configuración de ese proceso. Finalmente, se realiza una aproximación a las estrategias de autorregulación. Comencemos diciendo ¿qué es la autorregulación? En este sentido, cabe señalar que los estudiantes que autorregulan su aprendizaje son aquellos que se implican de forma activa y constructiva en un proceso de comprensión de lo que aprenden y que adaptan sus pensamientos, sentimientos y conductas lo necesario hasta lograr modificar su motivación y su aprendizaje. En principio, todos los estudiantes tienen la capacidad de utilizar patrones que permiten dirigir su aprendizaje y establecer sus propias metas. No obstante, el proceso de autorregulación no es el mismo en todos los estudiantes, incluso cuando reciben el mismo tipo de apoyo por parte de sus profesores o compañeros. Esto es debido a que los factores biológicos, de desarrollo o contextuales y las propias diferencias individuales pueden interferir en el apoyo recibido por los estudiantes. ¿Por qué es importante la autorregulación en el rendimiento? Realmente la autorregulación es importante porque interviene en el proceso de aprendizaje. Esta intervención es tan crucial que el rendimiento de los estudiantes en una tarea de evaluación está mediado por las actividades de autorregulación en las que se implica al hacer la tarea, tal como le gustaría hacer esa tarea al estudiante o para aprender. En este sentido puede afirmarse que las características personales y contextuales no son suficientes para explicar el rendimiento de los estudiantes y es necesario atender al efecto mediador que ejerce la autorregulación para poder explicar dicho rendimiento. Para entender mejor las claves del proceso de autorregulación, debemos tener en cuenta en qué medida la autorregulación está dirigida por las metas que persiguen los estudiantes, pero no solo por las metas académicas, sino también por otras metas y aspiraciones. Los estudiantes entonces tienen muchas metas y no todas ellas están relacionadas con lo que se espera que aprendan. Sus metas de aprendizaje más bien interactúan con otras metas de tipo lúdico, deportivo, social. Y sus metas cambian e interactúan con las circunstancias que los estudiantes viven en diferentes momentos de su carrera, de sus estudios universitarios. En el proceso de establecer las metas que orientan la autorregulación, los estudiantes cruzan, como César el río Rubicón, cuando se preguntan qué y por qué deben hacer algo. Es decir, cuando toman decisiones sobre sus objetivos y esperanzas y deciden hacia dónde deben dedicar sus esfuerzos. Los estudiantes comienzan a cruzar el río Rubicón cuando transforman su motivación en una firme intención de actuar. Cuando los estudiantes tienen la firme intención de actuar, entonces no es fácil que se vuelvan atrás y su esfuerzo se centra a partir de ese momento en el mejor modo de alcanzar sus metas. Para ello van a necesitar poner en práctica planes de acción y guiones sobre los que han pensado previamente. Al perseguir sus metas académicas o sociales, sin embargo, los estudiantes no siguen un camino recto e ininterrumpido, sino más bien siguen caminos complejos que en ocasiones reflejan su implicación en la tarea, en otras queda claro
que no se implican en absoluto en ella, y finalmente, en otras, la actividad no parece importarles en absoluto. Las estrategias que se ponen en juego en un proceso de autorregulación, además de las propias del establecimiento de metas, son de carácter cognitivo, incluidas aquellas de gestión del tiempo y de los recursos, y de carácter metacognitivo. En estas últimas cabe considerar de una parte la autoconciencia de los estudiantes de la existencia de un conocimiento base en el que han almacenado información sobre cómo, cuándo y dónde utilizar diferentes estrategias cognitivas, es decir, lo que llamamos la gestión de las estrategias cognitivas. Y de otra parte estaría la propia autoconciencia del estudiante y el acceso a estrategias que dirigen el aprendizaje, tales como la identificación y el seguimiento del nivel de dificultad de una tarea o el sentimiento de conocer o dominar dicha tarea. Como podemos intuir por lo dicho hasta ahora, la autorregulación puede obedecer a diferentes prioridades, de modo que los estudiantes que se ven en la tesitura de que tener que poner en juego en una balanza si están dispuestos a dirigir sus esfuerzos a un crecimiento personal o académico o al bienestar personal, tienen que elegir entre ellas. En el primer caso, los estudiantes valoran favorablemente las tareas de evaluación y las oportunidades que se le ofrecen para aprender a través de ellas. Sentimientos como que la tarea es relevante, tiene interés o debe ser enfocada con eficacia, lo mueven al afrontar las tareas y al seleccionar las estrategias de autorregulación. En un segundo caso, los estudiantes afrontan la tarea desde sentimientos de dificultad, desinterés o estrés que los conducen a enfocar las tareas de evaluación y a elegir las estrategias de autorregulación con la intención de que las devuelvan cuanto antes a la situación de bienestar previa a la asignación de la tarea. En este segundo caso, la resolución de la tarea reduce su estrés y puesto que el estrés debe de reducirse cuanto antes para recuperar el bienestar perdido, es mejor que la tarea sea sencilla y sin complicaciones, puesto que en una balanza, para los estudiantes, lo que dejan de aprender es menos valioso que la vuelta al paraíso perdido del bienestar. Resumiendo lo dicho, al explicar un proceso de autorregulación, podemos señalar que la autorregulación es el modo en que un estudiante lleno de aspiraciones, a veces incluso contradictorias, y situado en un contexto como la universidad, afronta una tarea específica de evaluación poniendo en juego habilidades cognitivas y metacognitivas que ha desarrollado a través de su experiencia en la propia universidad o en otros contextos al margen de la misma. Estas estrategias llevarán al estudiante, en función de sus metas, a superar sobradamente las exigencias de la tarea, a completarla cumpliendo únicamente los mínimos exigidos o a debilitar su realización o ignorarla. Para saber más, he aquí dos trabajos que merece la pena leer. Confiamos en que esta breve introducción conceptual os haya servido de utilidad. Gracias por vuestro interés y atención.